Como que es momento de la primera historia con un toque de miedo por el mes de terror, donde en esta ocasión tendremos un chico corriendo que al parecer iba a saltar. Pero antes de llegar a esta parte, sabremos que este chico es Craig, un chico que vive en el pequeño pueblo de Horlow, un lugar donde todos se conocen y donde todo inicia en el 2003, cuando él era un pequeño niño que leía en la iglesia, donde su madre había fallecido cuando él era pequeño y donde el señor Harrigan, al verlo por primera vez leyendo en la iglesia, decide contratarlo para que lea sus libros, ya que su vista como que ya no le está funcionando bien. Cabe mencionar que el señor Harrigan es un anciano con mucho dinero, que no se casó, no tuvo hijos y no mantiene relación con su familia. Y un dato extra es que a nadie le gustaría ser enemigo del señor Harrigan, o eso es lo que nos cuenta su ama de llaves, Edna, la señora que venía ciertos días a la casa, y donde otra persona que también viene ciertos días es su jardinero Pete. Es así que Craig se preguntará muchas cosas como ¿por qué lo eligió a él para que lea sus libros? Quizás porque cobraba $5 la hora. ¿Acaso había algo más? ¿Por qué aún no pongo la intro? Pues si te gustaría ver de qué se trata toda esta historia y dónde se menciona el teléfono del señor Harrigan, además de si no le tienes miedo al éxito, pues esta historia es para ti. ¡Póngale la intro! La historia continuará con un Craig que en un inicio le leía libros como La jungla, Crimen y castigo, ¿Acaso no matan a los caballos? Entre muchos, pero muchos más libros, donde sabremos que han pasado 5 años en los cuales iba 3 veces por semana y donde durante los 5 años faltó tan solo una vez porque se había enfermado. Es así que con el pasar del tiempo Craig ya era todo un adolescente al cual el señor Harrigan, aparte de darle sus $5 diarios, también le daba boletos de lotería en 4 fechas especiales que son San Valentín, su cumpleaños, el Día de Acción de Gracias y Navidad. Además de que con el pasar del tiempo entablaron una muy buena amistad, donde después de leer los libros, ante cierta duda que tenía Craig, el señor Harrigan le daba enseñanzas acerca del valor del dinero, el trabajo duro, ser competitivo, el sobrevivir y el ser despiadado. Es aquí también donde Craig irá por primera vez a la preparatoria, al pueblo pues más cercano, un pueblo llamado Gates Falls, el más cercano que tiene preparatoria y donde conocemos a U-Boat, un chico que ya sabía cómo es la preparatoria y el mismo que iba a enseñar a los nuevos a cómo sobrevivir, siempre y cuando le paguen. Así que tras el pago, lo primero que les dice es que con cierto grupo no hagan contacto visual, y es lo primero que Craig hace. Pero bueno, también les enseña que deben ser fríos, calculadores y no dejar que nadie los moleste. También conoceremos a los grupitos de la escuela, donde los más geniales serán los populares, donde para entrar ahí se necesita un iPhone. Y bueno, recuerdan a la persona con la que Craig hizo contacto visual, pues la misma se llama Kenny. El mismo lo encontrará y el mismo será el típico chico que hace bullying, y le dice que como es nuevo debe lustrar sus botas. Pero al negarse casi es golpeado si no fuera porque la señorita Hart lo salva. Estuvo cerca. En fin, la Navidad llegó y Craig tiene 2 regalos. El primero por parte del señor Harrigan, regalo que es un boleto de lotería donde después de 5 años se gana un premio de $3,000. Y donde esto no será todo, ya que su padre le regaló un iPhone donde con tanta emoción Craig llamará al señor Harrigan para contarle todo, y donde no habla mucho ya que el señor Harrigan se despide rápidamente. Al día siguiente sabremos que una parte del dinero era para su universidad, pero un pequeño porcentaje decidió gastárselo comprando un iPhone que lo iba a dar al señor Harrigan, el mismo que no lo acepta porque dice que es un desperdicio de tiempo. Pero Craig le mostrará que puede saber más de finanzas, leer el periódico con noticias actualizadas, poner alarmas, la magia del internet, Google, llamadas, mensajes, y el señor Harrigan, al ver lo útil que es tener un iPhone, pues se lo queda. Además de que los dos se registran y donde el señor Harrigan hace que Craig lo registre como Rey Pirata, un apodo que le habían puesto anteriormente. Además de un tono de llamadas para que los dos se puedan reconocer, un tono de música country y música que le gusta al señor Harrigan. Es aquí donde, con el pasar del tiempo, el señor Harrigan empieza a prestarle más atención al iPhone
y donde tras terminar de leer, Craig le pregunta el por qué vino a vivir tan aislado, y donde el señor Harrigan le dice que es porque prefiere vivir apartado de la ciudad donde nadie pregunte nada de él. Es aquí también donde Craig menciona que cuando crezca se va a ir a Los Ángeles a escribir alguna película. Detalle que no le gusta al señor Harrigan y donde le dice que va a tener muchos enemigos y donde le hace prometer que va a acabar rápidamente con todos ellos. Es así que Craig prometerá hacerlo y finalmente se despiden mencionando que es un placer compartir el tiempo juntos. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Donde al día siguiente, tras regresar, nadie le abre la puerta. Y esto se debe a que el señor Harrigan murió. Aquel día fue un día gris, un día sad, un día donde Craig le envía el último mensaje al señor Harrigan diciéndole que extrañará las tardes juntos. Y se nos va al velorio, donde tras dar unas palabras saldrá el último para guardar el celular del señor Harrigan en su chaqueta. Antes de que lo entierren también sabremos que el encargado de finanzas del señor Harrigan le da a Craig un sobre en el cual se detalla que le deja $800,000 para sus estudios en la universidad o para lo que él desee gastarse, donde al parecer esto no es lo más asombroso, sino el hecho de que al final de la carta el señor Harrigan le dice que también extrañará las tardes juntos. Detalle curioso, ya que es como si el señor Harrigan le hubiera respondido al mensaje que le mandaron por celular, pero quizás fue tan solo una coincidencia. Quizás, ya que en la noche lo llamará dejándole un mensaje de voz donde dice que lo extraña y daría todo el dinero que lo dejó para que él tan solo regresara. Al día siguiente, extrañamente, recibe un mensaje del señor Harrigan. Algo que le cuenta a su padre, pero él mismo le dice que quizás hackearon el celular y que pudo haber sido eso, ya que le cuenta que abrieron el cuerpo del señor Harrigan para ver qué le había sucedido. Pero para Craig esto no es suficiente, razón por la cual se va al cementerio donde tras timbrar el celular, el mismo suena y donde obviamente dice que el señor Harrigan envió este mensaje, razón por la cual va a la casa del mismo para encontrarse con Edna, la misma que le cuenta que nadie quiso ser enemigo del señor Harrigan, ya que anteriormente, antes de que esté Pete como jardinero, existía otro jardinero llamado Dusty, el mismo que lo encontró robando y donde tras despedirlo pues el mismo ni se disculpó. Las cosas se ponen más turbias ya que Edna no nos cuenta qué sucedió después, razón por la cual Craig averiguará qué sucedió con esta persona y se enterará que después de que fue despedido por el señor Harrigan, el mismo no encontró ni un trabajo durante un año, encerrándose en su cochera con su carro y a la vez volviéndose loco para no saber nada más de él. Que el tiempo pasará, la casa del señor Harrigan se venderá, dejando de lado lo del teléfono pues todo es normal, llegando el baile de invierno, donde las chicas invitan a los jóvenes y donde Regina, la chica que le gusta a Craig, lo invitará al baile, y todo parece bonito. Una noche de baile donde tras ir al baño, Kenny sacará a Craig para golpearlo. Y la razón es simple, ya que anteriormente encontraron a Kenny vendiendo hierba y lo expulsaron. Lo malo es que pensó que Craig fue quien dijo esto, y por ese motivo lo golpea. Es aquí donde Craig recordará las palabras del señor Harrigan, y también lo golpea. Lo malo es que no es suficiente y lo golpean más. Es así que será encontrado por la profe Hart, la misma con la que conversa y dice que huele tan bien gracias a un jabón que te utiliza, y donde Craig le agradece por hacer que la escuela sea tolerable. Y en la noche Craig regresará y llamará al señor Harrigan para contarle lo que había sucedido aquel día, y que le gustaría que estuviera ahí, tan solo para que le dé un consejo. Así que tras irse a dormir, sabremos que Kenny se murió. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Pero lo sucedido con Kenny fue un accidente, ya que él mismo estaba muy alcoholizado y resbaló desde el segundo piso, provocando su muerte. Es así que en la noche en su cuarto le dice al señor Harrigan que si tiene algo que ver con la muerte de Kenny, que golpee la pared 3 veces. Lo cual obviamente no iba a suceder. Lo que sí sucedió fue...
Ay, güey, ese es el diablo, güey, no mames. Squawk, 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 squawk. Pues el señor Harrigan lo había llamado. Es así que tras un consejo del sacerdote de que deje el celular, pues Craig va a cambiar su iPhone por uno más actualizado, donde le mencionan que al ser uno de los primeros iPhones, los mismos tenían fallas, como que en ocasiones se quedaban mensajes guardados y después se enviaban, lo cual explicaría por qué los mensajes y llamadas del señor Harrigan se enviaron muy pero muy tarde. Es así que antes de deshacerse de su antiguo celular, llamará con el nuevo al señor Harrigan, viendo que no se puede llamar ya que el mismo está fuera de servicio. Así que con su antiguo celular lo esconderá en una caja, donde todo vuelve a la normalidad, donde el tiempo pasará y llega el momento donde Craig se nos va a la universidad a estudiar periodismo, donde se dedicó solamente a estudiar y donde escuchaba música country, música donde suena la canción del señor Harrigan, recordando su pasado y a la vez recibiendo una llamada de su padre, el mismo que le cuenta que la señorita Hart falleció. ¿Qué? Lo que le había pasado a la señorita Hart junto a su pareja es que de regreso al pueblo tuvo un accidente con una persona que estaba alcoholizada, la misma a la cual le proponen ir 4 años a la cárcel o ir 6 meses a rehabilitación, donde obviamente iba a ir a rehabilitación y donde el lugar ni lo parecía, ya que era todo lujoso y algo que el hombre quería hacerlo. Es aquí donde él mismo ni se arrepiente de lo que había pasado, ya que él no obtuvo ni un rasguño del accidente. Es aquí donde Craig, tras regresar y saber todo esto, dice que este hombre no se saldrá con la suya. Y momento donde tras buscar la caja de su antiguo iPhone, pues también encuentra una corona de flores, la misma que su madre le había dado antes de fallecer. Pero la pone a un lado y decide contar todo esto al señor Harrigan, diciendo que la señorita Hart no se merecía eso, y que ella lo ayudó cuando él era pequeño. Así que tras colgar, se nos siente un poco mal, ya que si ese hombre muere, pues él sería el culpable. Pero sabemos que eso no pasaría. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Es aquí donde Craig averiguará qué es lo que pasó con el hombre, y sabrá que él falleció al comerse la mitad de un jabón que la señorita Hart solía utilizar, además de dejar una nota en la cual estaba escrito la letra de una canción que le gustaba al señor Harrigan. Es así que Craig regresa a la antigua casa del señor Harrigan y casa donde abre un armario que el señor Harrigan nunca lo dejó abrir, donde podrá ver su pasado donde sabremos que su madre murió cuando él era pequeño, al igual que Craig, y donde se dará cuenta que los dos conocían cómo era la verdadera soledad. Es así que el señor Harrigan le deja otro mensaje, y donde Craig cree saber lo que significan las letras, las mismas que son alto, que el señor Harrigan quiere que pare, ya que eso lo lastima, o lastima a Craig, donde al final de esto tan solo le dice gracias al señor Harrigan tras visitar su tumba, además de visitar la de su madre, a la cual le pide perdón por todo lo que ha estado pasando. Ay, cosita, mi vida. Finalmente regresaremos al inicio donde lo vimos corriendo y donde parece que quería saltar, pero realmente lo que quería era botar su antiguo iPhone a la laguna, ya que se iba a quedar con el actual, diciendo que en el siglo XXI los teléfonos son nuestra conexión con el mundo, una tóxica conexión, donde lo único que él sabe es que cuando él muera quiere que lo entierren con los bolsillos vacíos. Oye, estoy confundido. ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta. Fin. Enseñanza de la historia, pues la misma nos dice que es preferible que no se entierren sin celular, ni nada por el estilo, porque después se reciben mensajes, llamadas del más allá y esas llamadas pues mejor ni las contestemos. Así que para evitarnos toda una historia como la de Craig, sin aparatos electrónicos en los funerales. Pero bueno, ya sabes que si te gustó el video podrías suscribirte, activar la campanita, liquearlo y por qué no comentar. Además de que yo pensaría que sin nada más que decir, nos veríamos hasta la próxima.